que Él reina para siempre. ¿Cuántos creen que Él reina? Oh Espíritu Santo, ven, ven con gloria, ven con el peso de tu gloria, Dios. Anhelamos la llenura de tu Espíritu Santo, anhelamos la llenura de tu poder, Dios. Oh Espíritu Santo, anhelamos tu gloria, Jesús. Anhelamos tu gloria, Dios. Anhelamos tu poder, Dios. Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, hermanos. Yo siento la unción del Espíritu Santo. En esta semana he tenido varias luchas fuertes. Recuerdo que una vez Rafa me fue y visitó a mi casa y Dios me habló a través de él. Y creo que Dios aún quiere más de mí. Dios bendiga a Rafa, amén. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 4. Ayer por la noche llevamos a Laila al doctor, se nos intoxicó, una dosis de medicamento. Creo que si no la atendíamos rápido, creo que sí iba a morir, hermanos. Estaba teniendo alucinaciones, su rostro se estaba como desfigurando, estaba haciendo caras muy extrañas. Y le hablamos a la hermana Clary, creo que estaba con Rafa, y empezaron a orar. Yo compré leche para que se le cortara el efecto, y pobrecita estaba alucinando, hermanos. Estaba alucinando, pero hermanos, Dios es fiel, amén. Dios es fiel, amén. Mi tema de hoy es el día del Pentecostés, aunque son 15 días, ya estamos 15 días después. Mi tema es el día del Pentecostés y mi título es Pentecostés, un poderoso e inolvidable día. ¿Cuál es el título? Un poderoso e inolvidable día. Amén. Dice Lucas en Hechos capítulo 2, yo lo leo, hermano, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. ¿Qué? Este texto nos lo debemos de saber de memoria, hermanos. ¿Alguien sabe qué significa Pentecostés? ¿Alguien sabe qué significa Pentecostés? ¿Nadie? Bueno, Pentecostés significa quincuagésimo o 50. Pentecostés. Bueno, hace 15 días los judíos ortodoxos se dieron cita en el Muro de los Lamentos para celebrar la fiesta del Pentecostés. Cientos de miles y de millones de judíos ortodoxos se juntaron para celebrar la fiesta del Pentecostés. Hermanos, la fiesta del Pentecostés es una de las segundas fiestas más importantes en la tradición judía. La primera es la Pascua, la segunda es el Pentecostés y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. Son 7, pero estas son 3 de las más importantes. Bueno, hermanos, ¿pero qué se celebraba el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés, cuando el pueblo hebreo salió del cautiverio egipcio, a los 50 días de haber salido de Egipto, de la cautividad egipcia, Dios lleva al pueblo de Israel al monte Sinaí.
en donde el poder y la gloria de Dios se manifestó en ese día. El poder de Dios se hizo presente en ese día. El poder de Dios descendió de una manera sobrenatural 50 días después de que salieron de la cautividad egipcia, después de que probablemente se habían olvidado del Dios de los hebreos, de el gran yo soy, de Yahweh, de Jehová. Dios vuelve a mostrar su gloria en un monte y da la ley escrita en unas tablas de piedra a Moisés. Por eso también se festejaba el Pentecostés. Pero el Pentecostés son otras 3 fiestas más en una. El Pentecostés era la fiesta de los panes sin levadura. El Pentecostés era la fiesta de la siega. Y el Pentecostés era la fiesta de las primicias. Amén. Hermanos, Pentecostés eran estas 3 fiestas. Pero Lucas en Hechos capítulo 2 redacta que cuando llegó el día del Pentecostés estaban unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Probablemente estaban orando, probablemente estaban cantando himnos, probablemente estaban sentados, probablemente estaban parados. Eso pasó como a las 9 de la mañana, pero dice que el día del Pentecostés estaban todos juntos. Y Lucas, unos versículos atrás, redacta que eran como 120. Hermanos, pero eso no es todo. Ese día fue cuando el poder de Dios se manifestó a la iglesia, a los que estaban unidos por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y ellos hicieron caso y no se fueron de ahí hasta que llegó el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, todo creyente debe saber cuáles son los hechos del inolvidable día del Pentecostés. Todo creyente debe saber y conocer cuáles son los hechos del inolvidable día del Pentecostés. Y a través de este sermón daremos a conocer cuáles son los hechos poderosos del inolvidable Pentecostés. Amén. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Le aseguro que el Espíritu Santo hoy nos va a visitar. El primer hecho poderoso es que el Espíritu Santo fue derramado. En la época veterotestamentaria o en el Antiguo Testamento, la manifestación del poder de Dios se hacía presente a través de las señales sobrenaturales. Lucas en sus escritos en Hechos 2 es objetivo, que de repente vino un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba. El sonido del viento era como un símbolo de la presencia de Dios. En Job 38:1 Dios habló desde un torbellino. En Primero de Reyes 19:11 hubo un gran y poderoso viento delante de la presencia de Dios. Era evidente que el Dios de los hebreos que se manifestó en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, haya manifestado su poder en este día del Pentecostés para traer algo nuevo a los que estaban reunidos, y no solo a ellos, sino trascendería hasta nuestros días. Es impresionante ver que el poder de Dios que se manifestó desde aquella zarza que llamó a Moisés se manifestara al día del Pentecostés, y no solo ahí, sino que trascendería hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esto era algo nuevo para todos los que estaban reunidos.
Y esto trascendería hasta nuestros días. En la narrativa de Lucas dice que no solo fue como un viento recio que soplaba, sino que el lugar en donde estaban unánimes juntos fue lleno por ese viento poderoso. El aposento alto fue cimbrado por el poder y la gloria de Dios. El aposento alto fue cimbrado, fue estremecido, fue golpeado, fue estallado por el poder y la gloria de Dios. Hermanos, el profeta Ezequiel tiene una visión. Dice que estaba en medio de un valle de huesos secos, muertos. No tenían vida, eran huesos. Era algo, yo creo que era algo frustrante ver un valle de huesos secos. Imagínense montañas y montañas y montañas de huesos secos. Pero el Señor le dice a Ezequiel, le dice: ¿ves este valle de huesos secos? Y le dice: sí lo veo. Es evidente que lo estoy viendo. Le dice: pues profetiza a su espíritu y dile: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos seres vivos. ¿Sabes qué dice Ezequiel? Que esos huesos ya habían sido incorporados, pero estaban muertos, no tenían vida. Pero el viento que sopló era el viento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llenó a ese valle de huesos secos. Hermano, los 120 no estaban muertos literalmente. Los 120 no era un valle de huesos secos, pero sí era un valle de personas incapacitadas para llevar las buenas nuevas del Señor Jesús. Estaban incapacitados. Pero dice que de repente vino un viento, un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa en donde estaban. Sabes que el Espíritu Santo llenó ese lugar. El Espíritu Santo cimbró ese lugar. Ellos eran incapaces de ir a predicar las buenas nuevas. De hecho, el Señor Jesús tiene una conversación antes de su ascensión al cielo y les dice, los discípulos tenían algunas preguntas y cuestiones. Le dice: ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a restaurar? Ellos querían ver todavía un reino físico. Ellos querían volver a ver la gloria y esplendor de Israel, como cuando David y Salomón gobernaban Israel. Pero el Señor les dijo: saben que a ustedes no les toca saber ni el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola potestad. Antes bien, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué? Ese día llegó, y ese día era el Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado. El Espíritu Santo fue traído por Dios a los que estaban ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, también el fuego era símbolo de la presencia y la gloria de Dios. Moisés tuvo una experiencia con el fuego de Dios. Dice que había una zarza, y en medio de esa zarza había una voz que hablaba, y a un lado de esa zarza había el ángel de Jehová, y esa zarza no se consumía. Esa zarza estaba ardiendo y no se consumía, porque la gloria de Dios estaba ahí, porque el poder de Dios estaba ahí. Cuando Dios mostró su poder al pueblo hebreo, cuando construyeron el arca del pacto, dice que fue un fuego el que llenó ese lugar. Cuando encendió el lugar de los sacrificios, dice que descendió el fuego y consumió todo lo que estaba ahí. La presencia de Dios se manifiesta a través del fuego. Lucas dice que ve flamas, algunas lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Eso quiere decir que el fuego de Dios estaba ahí. Hermanos, en los 4 evangelios, los 4 evangelistas son exactos en las palabras de Juan el Bautista, cuando le dice: no es digno ni de que yo le desate el calzado de sus pies.
Dice, pero el que viene tras de mí, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En el Espíritu Santo y fuego. Hace una clara alusión al fuego. Ese fuego que arde, que comienza a arder en nuestro estómago y que comienza a recorrer todo nuestro ser. Es el fuego del Espíritu Santo. Platicábamos Rafa la otra vez y yo es que cuando predicamos el evangelio comenzamos a sentir como una llama se comienza a mover por la parte central de nuestras entrañas. Hermanos, ese fuego lo depositó Dios. Ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dice que se apareció, que hubo un estruendo como de un viento recio. Pero ¿qué era ese viento? Dice, como de un viento recio. Como de un viento recio. La palabra viento en griego quiere decir nema. Nema. Y eso quiere decir soplo o soplido, como cuando uno hace. Y la palabra espíritu en griego quiere decir neuma. Neuma quiere decir viento que sopla. Neuma quiere decir soplido. Hermanos, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando habla acerca del Espíritu Santo, se refiere como a un viento que sopla. Se refiere como un viento que sopla. Muchos eruditos dicen que era como el estruendo, era como el choque de las olas, como el bramido del mar. Pero el viento recio que apareció el día del Pentecostés era el Espíritu Santo que descendió sobre ese lugar. El viento recio que descendió sobre ese lugar era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió con los 120 para quedarse con su iglesia. Él no descendió para irse de nuevo. Él se quedó para quedarse hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, por eso no crece la iglesia. Somos indiferentes al poder del Espíritu Santo. Somos indiferentes a la gloria del Espíritu Santo que está pasando con nosotros. Hermanos, si queremos una iglesia que crezca, necesitamos al poder del Espíritu Santo. Hermanos, hay muchos congregantes que les gusta asistir a las iglesias y quedarse en las iglesias y piensan con que venir a la iglesia es más que suficiente. Déjame decirte que no. Esos 120 estaban reunidos para esperar la promesa y salir a todas las naciones y conquistar todo el mundo a través del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el poder de Dios se manifestó en el día del Pentecostés, pero no solamente se manifestó. El segundo hecho poderoso de la llenura del Espíritu Santo es que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lucas sigue narrando los hechos poderosos del día del Pentecostés y denota que todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra todos significa todos sin excepción alguna. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. No se quedó una persona sin ser llena del Espíritu Santo en aquel día. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Anteriormente vimos que le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Hermanos, no era una lengua de fuego en general. Dice que eran varias flamas, varias lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Eso quería decir que el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Eso quería decir que el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Eso quería decir que el Espíritu Santo ya los había llenado. Hermanos, es impresionante que nuestro Señor Jesucristo nunca haya echado mentiras. Él era Dios único y verdadero, soberano.
Y él dijo: ¿sabes qué? Yo os rogaré al Padre y él os enviará mi promesa, la promesa del Padre. Esa promesa se llama el Paracleto. Esa promesa se llama Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? ¿O qué tan importante debería ser el Espíritu Santo para nosotros? Tanto que Jesús dijo: yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. ¿Sabes qué? Este Espíritu Santo, el que ungía a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero su función en el Antiguo Testamento era de una manera diferente, era de una manera imparcial. El Espíritu Santo venía sobre el profeta, él lo usaba y volvía a ascender. Venía sobre el sacerdote y lo usaba y volvía a ascender. Pero ¿sabes qué? El día del Pentecostés el Espíritu Santo no vino como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo el día del Pentecostés vino para quedarse con la iglesia. Vino para llenarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Aquel Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Aquel Espíritu Santo que ungía a los profetas y a los sacerdotes y a los reyes. Aquel Espíritu Santo que se manifestó como una paloma en el bautismo de Jesús. Aquel neuma de Dios, aquel Ruach Kadosh llegó para la iglesia y para quedarse con cada uno de nosotros. Creo que nos hace falta ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, el que se movía sobre la faz de las aguas, el que se movía sobre la faz de las aguas, dice que la tierra estaba desolada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquella promesa del Padre, aquel Espíritu Santo, aquel Consolador, aquel Paracleto, hoy está con nosotros. Hoy está con nosotros. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas a Dios? Hermanos, esto es una realidad. Esto no es una mentira. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. En el templo no habitan otras cosas. Cuando en el templo metieron diferentes dioses, el profeta Ezequiel tiene una visión de cómo el Espíritu Santo, cómo la gloria de Dios deja el templo. Pero sabes que el Espíritu Santo está en tu corazón. Cédele el control de tu vida. Él te llenará. Él te saciará. Él te va a nutrir. Él te va a llenar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están ansiosos porque pase algo en este lugar? ¿Cuántos están ansiosos porque pase algo en este lugar? Hermanos, Dios quiere hacer cosas diferentes aquí. Yo estaba predicando con el hermano David Medina y Dios me dio una palabra para su iglesia. Yo no sabía en qué situación estaba pasando el pastor. No sabía qué era lo que estaba aconteciendo ahí. Pero Dios me dijo: diles que Él quiere un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Diles que yo quiero un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Hermano, si no actuamos con el Espíritu Santo, actuamos con la carne.
Si no actuamos con el poder de Dios, actuamos con nuestros impulsos emocionales. Si no actuamos a través de la gloria de Dios en nosotros, entonces ¿qué está actuando en nosotros? Por eso sale tanta gente lastimada de las iglesias. Por eso hay tanta gente que no soporta saludar a otra persona dentro de las iglesias, porque no le ha cedido el poder al Espíritu Santo. Dice Pablo: sed llenos del Espíritu Santo, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Sabes qué eso significa? Que cualquier otra cosa que esté llenando tu ser, que cualquier otra cosa que esté sedando tu vida espiritual, eso se va a disolver, eso se va a acabar, eso se va a exterminar, eso se va, tarde o temprano va a terminar. Pero el poder del Espíritu Santo va creciendo, va creciendo. Sed llenos del Espíritu Santo. Él derramó el Espíritu Santo, Él derramó la gloria del Espíritu Santo. Hermanos, seamos conscientes. Una persona que está llena del Espíritu Santo no se pelea con sus vecinos, no hace malas caras. Es una persona que es amable, es una persona que expone todo su corazón, es una persona transparente. Una persona que no es llena del Espíritu Santo, es muy fácil criticar y juzgar. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo, esa persona va a ayudar a restaurar, esa persona va a ayudar a levantar. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, ¿cuántos creen que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? En la escuela dominical yo les daba a los jóvenes y hablábamos acerca de estos temas. El Espíritu Santo no disminuye su poder. El Espíritu Santo es poderoso, pero es como si usted dice Pablo: no apaguéis el fuego del don de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, haga de cuenta que es una pipota de gasolina así, inagotable. Pero haga de cuenta que tiene una manguera de 4 metros así, anchota. Cuando nosotros decidimos apagar el fuego del don de Dios, ese tanque va a estar lleno, pero nos va a mandar combustible con una manguera de media pulgada. Disminuye su poder en nuestras vidas. Él sigue siendo el Espíritu Santo, pero a veces con nuestras acciones, a veces con nuestras palabras, hermanos, apagamos el fuego del don de Dios. Apagamos el fuego del don de Dios. No restringamos su poder. No restringamos su poder. No restringamos el poder de Dios. Él quiere llenarnos. Él quiere saciarnos. Hermanos, Pablo, cuando hace una investigación acerca de la resurrección de Cristo, Pablo probablemente tuvo contacto con personas que estuvieron en la ascensión de Cristo. Y Pablo probablemente dice que eran 500 personas las que estaban al momento de su ascensión. Pero dice que en el día del Pentecostés eran 120. ¿Qué pasó con las demás? Se fueron desanimando. Pensaban que la promesa tardaba, y cuando menos esperaban, el Espíritu Santo llegó. Hermano, no te desanimes. Este lugar va a ser quebrantado por la gloria de Dios. Este lugar va a ser quebrantado por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees esto, dale una ofrenda de palmas. Este lugar va a ser quebrantado por el poder y la gloria de Dios. Y vas a comenzar a ver señales, vas a comenzar a ver milagros, vas a comenzar a ver sanidades, enfermos siendo sanos, endemoniados siendo libres. Y este lugar va a ser insuficiente para lo que Dios quiere hacer. Pero primero hay que ser llenos del Espíritu Santo. El tercer hecho poderoso del día del Pentecostés es que hablaban en nuevas lenguas.
Hermanos, la llenura del Espíritu Santo sobre los que estaban en este lugar traía consigo una evidencia física inicial en la vida de los cristianos, y era que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no estaban hablando una lengua aprendida, un idioma aprendido. Ellos no estaban hablando por su propio impulso o por su propia satisfacción. Ellos estaban hablando las lenguas que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ellos hablaban en lenguas diferentes. Ellos estaban hablando en lenguas diferentes. En la narrativa sigue diciendo que había en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y al escuchar ellos el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos por lo que oían hablar en sus propias lenguas. Hermanos, esto sucedió en Pentecostés. Lucas es tan detallista que dice que había partos, medos, persas, elamitas de Roma, de Ponto, de Asia. Dice, y los escuchábamos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Eso no eran unas lenguas aprendidas, era el Espíritu Santo que fluía en medio, era el Espíritu Santo que fervía en medio de ellos. Hermanos, hasta con una expresión un poco, ¿cómo les quisiera decir? Despreciativa, y les dice, los que estaban ahí, dice, hey, ¿qué no son estos galileos? Que estos no son galileos. Entre comillas, estas personas no saben ni siquiera escribir, no saben ni siquiera contar, no saben nada. Son unas personas del vulgo, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo estaba en ellos y ellos estaban hablando en otras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué no cuentas las maravillas de Dios? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos, en ellos había un fervor que los hacía hablar en lenguas claras y entendibles. El poder de Dios los hacía hablar en lenguas. Así que se cumplen las palabras de Jesús, que cuando dice que hablarían en nuevas lenguas. Esto no solo se quedó en el día del Pentecostés. Esto trascendió a la iglesia primitiva. Esto trascendió no solamente en Hechos capítulo 2, ni en Hechos capítulo 10, ni en Hechos capítulo 11, ni en Hechos capítulo 8, ni en Hechos capítulo 19, cuando Pablo va a Éfeso. Hermanos, dice Irineo de León, un padre de la iglesia, que cuando las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo comenzaban a hablar en otras lenguas. Para los cesacionistas, que dicen que los dones y el bautismo en el Espíritu Santo de esta manera terminó en el día de la muerte de Juan. ¿Sabes qué? Esto trascendió. Dice la historia que había un teólogo puritano, muy calvinista. Dice que cuando él predicaba de una manera monótona, de una manera que siempre la hacía, dice que de repente se paraban y comenzaban a hablar en otras lenguas. ¿Sabes qué? Esto pasaba en los Estados Unidos de Norteamérica. Jonathan Edwards, si lo investiga, él era un teólogo, el mayor teólogo de los Estados Unidos. Pero dice, y les preguntaba a sus feligreses, ¿hay algo del Espíritu Santo en esto? ¿Hay algo del poder de Dios en lo que está sucediendo aquí? ¿Sabes que el poder de Dios se manifestó en las prédicas de Jonathan Edwards? Pero ¿sabes que no se quedó ahí, sino que trascendió hasta el siglo XX con un hombre llamado William J. Seymour, una persona que se puso a estudiar la Biblia, un metodista negro, que se puso a estudiar la Biblia, y cuando se encontró con los hechos dijo, aquí hay algo que no me cuadra, que me han enseñado.
Aquí hay algo que no me cuadra, que me han enseñado. El bautismo en el Espíritu Santo es una cuestión posterior a la salvación y tiene una evidencia física inicial, que es el hablar en otras lenguas. Hermanos, el cristiano no fue preparado para hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Fue preparado para predicar el evangelio, pero era necesario tener una evidencia física que dijera: este hombre es lleno del Espíritu Santo. Hermanos, nos da miedo hablar en lenguas en las iglesias. ¿Qué está pasando? Le estamos fallando a nuestra tradición pentecostal. Somos pentecostales, hablamos en lenguas, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nos da miedo que nos critiquen. Uy, es que ese hermano es muy... tiene muchos estudios académicos y él no puede hablar en lenguas. ¿Sabes qué? Pablo hablaba en lenguas y era un hombre académico. Pablo hablaba en lenguas y dice: yo hablo más que todos ustedes. Pablo hablaba en lenguas y era una persona que sabía varios idiomas. Era una persona que recorrió la mayor parte de Asia y parte de Europa con planes de ir a España. Pero ¿saben qué? Eso no lo detenía. Eso no decía: yo soy una persona culta, yo no voy a hablar en lenguas. Él fue lleno del Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas. ¿Qué te detiene el hablar en lenguas? ¿Qué te detiene el glorificar a Dios en hablar en otras lenguas? ¿Qué te detiene? ¿El qué dirá el hermano que está a tu lado? Hermanos, esto no se salió de control. Dice que los que estaban ahí le dijeron: no, ¿cuál? Esta es la hora novena y están borrachos. Pero le dice: no. Pedro se levanta y dice: más bien, esto es lo que profetizó Joel. Hermanos, no estaban haciendo un desorden. Ellos no estaban haciendo un desorden. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y estaban siendo influenciados por el Espíritu Santo. El fervor de la gloria del poder de Dios estaba en medio de ellos. El Espíritu Santo hoy está aquí. Jesús dice que Él nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él quiere bautizarte. Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Él quiere que tú comiences a caminar en la obra con pasos firmes de fe. Es imposible para otra cuestión religiosa que en el año 60 la iglesia ya estaba en el corazón del Imperio Romano, pero solamente por el poder del Espíritu Santo ya había una iglesia en Roma. ¿Sabes por qué? Porque había gente dispuesta a servir a Dios, a ser llenos del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no tienes el Espíritu Santo. Estoy diciendo que le dejes el control al Espíritu Santo. Ese orgullo que no te deja. Cuando estábamos viendo en la escuela la clase dominical, una de las cuestiones que rompe el Espíritu Santo al momento de ser llenos es que el orgullo es quebrantado, que nuestra mentalidad, nuestro raciocinio es quebrantado y las cosas comienzan a suceder por fe. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Hoy no es día del Pentecostés, pero es día en que el Espíritu Santo está aquí. Hoy no es día del Pentecostés, pero es día en que el Espíritu Santo dijo: yo voy a llenar a uno de los que están ahí. Yo voy a llenar a unos cuantos de los que están ahí. Y no solamente para hablar lenguas en la iglesia, sino para llamarlos a predicar el evangelio y traer las buenas nuevas de salvación y traer gente nueva y capacitar gente nueva. El Espíritu Santo te va a capacitar hoy para llenarte de tu poder. Ya basta de estar sentado. Todos podemos venir a sentarnos a una banca y escuchar la predicación. Todos podemos llenarnos los domingos y seguir igual entre semana. Todos podemos venir los domingos y hablar en lenguas, pero continuar con los problemas con nuestra esposa, continuar con los problemas en nuestro trabajo,
No hablarle a los vecinos, no hablarle a nuestros hermanos de carne y de sangre. El Espíritu Santo quebranta todo raciocinio, toda mentalidad. Si el Espíritu Santo lo hizo con esos 120, y no solamente con esos 120, dice Pedro que fueron 3,000 salvos en aquel día. El Espíritu Santo puede hacer lo imposible. Hermanos, con esto quiero concluir. Hay una evidencia inicial que es el hablar en otras lenguas. El propósito no es hablar en otras lenguas. Enfatizo, el propósito es ser llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y con eso viene la fe, la mansedumbre, la esperanza, el amor. Pero hay una evidencia que somos llenos del Espíritu Santo. Es el hablar en otras lenguas. Hermanos, el estruendo y el viento recio solamente llegaron ese día. Las lenguas de fuego solo se asentaron sobre esos 120. Pero ese Espíritu Santo que llegó ese día, llegó para quedarse. Hoy no va a venir como un estruendo recio. Hoy no va a venir como ese viento recio. Hoy va a venir como un silbido apacible a tu corazón y te va a decir: aquí estoy para llenarte. Aquí estoy para tocar tu corazón. Aquí estoy para darte más de mí. Aquí estoy para entregarte el poder y que vayas a predicar a las naciones. Hermanos, Ezequiel dice que llegará el día en que Él ya no va a escribir su ley en tablas de piedra. Él las va a escribir en el corazón. Ese día llegó y se llamó Pentecostés. Hermano, ponte de pie en esta hermosa tarde. El Espíritu Santo hoy va a estar aquí como un silbido apacible. El Espíritu Santo hoy va a estar aquí. Oh, Espíritu Santo. Oh, si tú hablas en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Le pido a los de la alabanza si pueden pasar, por favor. Hoy te exaltamos, Rey. ¿Cuántos exaltan al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos exaltan al Alfa y al Omega? Dile: eres majestuoso. Eres majestuoso. Eres poderoso. Reina para